Siempre guarda esta posición. Hola, buenos días, auditorio de AF Medios. Estamos con el historiador Noé Guerra Pimentel. Gracias por atender esta petición para que pudieras hablarnos de un tema muy importante, Noé. Claro, con mucho gusto, como siempre, Norma. Pues hoy, desde hace varios días, meses, está muy en boga esto de los 500 años de la fundación de Colima. Pero, pues explícanos, ¿a qué se refiere Colima la ciudad, Colima el estado? ¿Qué es lo que estamos conmemorando? Pues conmemoramos la fundación del emplazamiento español que se llevó a cabo precisamente hace 500 años. Y digo hispánico o español en razón de que estamos a partir de ese momento contabilizando. Con esto no se debe desconocer que antes hubo otras representaciones, otras pueblas, otras culturas que habitaron esta zona. Y aquí hablamos de chichimecas, de toltecas, de nahuas, de otomíes, una gran representación cultural que se dio por etapas en diferentes momentos, hace ya, y tenemos referencias de más o menos 2000 años para acá, o 2000 años antes de Cristo. Y de ahí pues se da toda una evolución, tenemos vestigios arqueológicos que nos permiten aseverar esto, gracias a estudiosos como Isabel Kelly, con María de los Ángeles Olay Barrientos, gente que nos ha mostrado estas evidencias y que las ha catalogado y caracterizado y nos las ha presentado. En ese sentido, tenemos por ejemplo que la Capacha tiene evidencias arqueológicas de 2000 años antes de Cristo, y a partir de eso tenemos una evolución importante con diferentes muestras e intercambios culturales. Aprendimos que la primera puebla de lo que es el territorio de México actualmente se da hace 20,000 años, y tenemos que hace 3000 años más o menos se van ubicando en este contexto geográfico los primeros grupos originarios de estas tierras. En ese sentido, en 1523, cuando llegan los castellanos, que no españoles, porque era el reino de Castilla, a esta región predominantemente provenientes de Cuba, haciendo escala en Yucatán, en Tabasco y luego en Veracruz, en 1519, llegan acá y fundan la octava Puebla hispánica. Repito, sin desconocer que antes había aquí otros grupos culturales. Se ha hablado mucho, hay lugares específicos que se reconocen aquí en Colima históricos. ¿Cuáles podríamos mencionar? Ahorita estamos en uno de ellos. Así es. Y me mencionabas que había pues como etapas muy características. Así es, mira, tenemos la Campana, tenemos el Chanal, tenemos el complejo Ortices, que no hay evidencias visibles, valga la redundancia. Tenemos el complejo Armería, y recientemente, y algo sorprendente, se dan descubrimientos en la zona de Coquimatlán, y también otros descubrimientos en la zona de costa, principalmente Manzanillo, con evidencias arqueológicas importantes que datan más o menos de ese mismo periodo. Estamos hablando ya sobre nuestra era, la época cristiana, y están datados del 900 para acá más o menos, hasta llegar al 1500. Eso en cuanto a lo prehispánico. Ya en lo hispánico tenemos estas que son las ruinas más antiguas del occidente de México, de Colima particularmente, porque están fechadas en 1554, que ya corresponden al periodo virreinal. Recordemos que el virreinato se establece formalmente como estructura de gobierno a partir de 1535, con el primer virrey don Antonio de Mendoza, un personaje que conoce esta zona y que, bueno, la replantea como parte del virreinato. Pero ¿quién funda Colima? ¿Quién hace esta fundación, esta conquista? Bueno, la hace el capitán Gonzalo de Sandoval, un hombre muy joven, que en aquel tiempo era visto de otra manera, era muy grande, con 27 años, si no mal recuerdo, un individuo que había fundado por lo menos otras 4 villas por orden de Hernán Cortés, que había sido una especie de alcalde o de gobernador interino en la Ciudad de México,
y que era un individuo muy importante dentro de esta jerarquía de conquistadores o de exploradores que se convirtieron en conquistadores, y es él el que viene a fundar esta región después de 3 avances frustrados que se dieron por Montaño, por Juan Rodríguez de Villafuerte, que al primero pues lo ahuyentaron, al segundo lo enfrentaron después de haberle mandado avisos y lo derrotaron. Hay una carta de Hernán Cortés, que es la 4ª carta de relación, que dice que lo castigó a Juan Rodríguez de Villafuerte y que en lugar de él, para hacer pagar a los que habían derrotado a estos soldados españoles y a sus aliados, que eran los purépechas, los tarascos, pues mandó a Gonzalo de Sandoval, que era un individuo pues con mayor jerarquía, con mayor prestancia, con más capacidad de guerra. Y es quien finalmente somete a los grupos tribales que estaban dispersos en esta región, que se reconoce en una 3ª carta de relación, también de Hernán Cortés, que era el informe al rey de España, se reconoce como un señorío, aunque en la 4ª carta de relación él habla de un señor, pero cuando escuchamos o leemos señorío, pues son varios señores, varios caciques, y de ahí se agarra Fray Antonio Tello, 150 años después, para afirmar que había un señor, una especie de rey, y de ahí deviene al rey de Colíman, que no es el rey Colíman, rey de Colíman, o sea, de este lugar. Y aquí nos vamos al origen del nombre. ¿Qué significa Colíman? Bueno, según el lingüista, el doctor Bravo, nos dice que es fonético el nombre, que no es fonético, que es geográfico. Y de ahí retoma esta hipótesis Ernesto Terríquez Sámano y nos dice que Colima significa lugar donde tuerce el río. Y el lugar donde tuerce el río es en los términos de Tecomán, en las cercanías de las ruinas del mesón de Caxitlan. Es ahí donde da vuelta el río Armería, y desemboca en el mar. Por tanto, si nos referimos a la carta de Hernán Cortés, a la 4ª carta, fechada el 15 de octubre de 1524, y dice: y le mandé fundase una villa y le pusiese por nombre el mismo de la dicha provincia, Colima. Entonces, la referencia es geográfica y se refiere al lugar donde tuerce el río. Ahora, preguntabas al principio que qué estamos conmemorando, si la ciudad, el estado. Bueno, esto tiene otra historia. Sucede que al fundarse la villa, esta queda como capital ¿de qué? De la provincia de Colima. La provincia de Colima, que era un contexto mucho mayor al que hoy tenemos, geográfico. Estamos hablando de 5 Colimas aproximadamente, una a un lado de la otra, y que incluía parte de los hoy estados de Michoacán, Jalisco, y Nayarit y por supuesto Colima. Eso era la provincia de Colima, cuya capital era la villa de Colima, que estaba asentada y que ya no existe en términos de la jurisdicción municipal de Tecomán. Se ha ido perdiendo territorio. Se perdió territorio, ¿por qué? Por diferentes motivos. Una fue el abandono que se propició por los fenómenos hidrometeorológicos, por la falta de riquezas, de las riquezas que buscaban los primeros fundadores, que buscaban oro, buscaban plata, buscaban otros minerales, buscaban mujeres, también hay que decirlo, y nada de eso encuentran acá. Entonces muchos de estos primeros fundadores migran, y hay reclamos, por ejemplo el de Jerónimo López, que dice qué hizo acá, contra quién peleó y qué fue lo que le dieron y por lo que tuvo que salir, que fue por las condiciones insalubres del primer asentamiento, y eso nos da pie a ubicar al Colima actual. El Colima actual, que parados en el Jardín de la Libertad, debemos ubicar ahí como el emplazamiento original que se da por parte de los hispanos en 1527, el 20 de enero, el día de San Sebastián. ¿Por qué digo el día de San Sebastián? En la usanza española, el día que llegaban al lugar era al santo que le dedicaban el nombre del lugar. Entonces se llama, originalmente, la capital del estado, se llama Villa de San Sebastián, de la provincia de Colima. Ubicando, como si fuera hoy el estado, sería Colima, Colima, o Manzanillo, Colima, o Tecomán, Colima. Tecomán del estado de Colima, o
Comala del estado de Colima. En aquel momento se llamó Villa de San Sebastián de la provincia de Colima. El nombre, por desuso, se fue eliminando en partes y finalmente queda identificado como Colima, para convertirse en la capital del territorio de Colima, del cantón de Colima, de la subdelegación de Colima, y es como adquiere el nombre y la pertenencia del nombre la ciudad de Colima. Hablábamos también ahorita de la fecha. Se menciona que 25 de julio es como la fecha ícono de esta celebración, de esta conmemoración. ¿Por qué el 25 de julio? Debiéramos decir con un documento en la mano que debe llamarse escudo, que debe llamarse cédula real. Lamentablemente no lo podemos hacer. No hay este documento, debió haber existido, no lo hemos encontrado quienes nos hemos dedicado a esto. Yo 30 años de mi vida, pero hay quienes hace 100 años me antecedieron, también lo buscaron, no lo hemos encontrado. Lo más cercano que hay es un documento de 1527, otro de Cabildo de 1532, hay una herencia por ahí también de ese año. Es lo que tenemos como referencia de Colima. Pero en 1973 se reunieron a instancias de don Pablo Silva García, que era gobernador del estado, los especialistas, los estudiosos de la historia regional. Vinieron grandes personajes de Michoacán, de Guadalajara, de Jalisco y de aquí de Colima. Y a lo largo de una semana presentaron sus ponencias, sus posiciones, las defendieron, las pelearon. Fueron diálogos acalorados donde al final prevalece la verdad. Una verdad que elimina a otra verdad. Hasta esa fecha, hasta 1973, se afirmaba que Colima había sido fundada en 1522. Sin embargo, bajo la tesis de Felipe Sevilla del Río, que era mucho más que una avenida, de Luis Páez Broche, que era mucho más que una calle, y de otros estudiosos como Carlos Pizano y Saucedo, como Florentino Vázquez Lara Centeno, Ricardo Guzmán Nava, entre todos ellos llegan al acuerdo de que, viendo la cronología del conquistador, que había hecho un día antes y el día antes a ese y la semana anterior, la única fecha disponible en la cual se carecía de la evidencia de una agenda de guerra fue la del 25 de julio de 1523. De tal manera que al quedar esa fecha vacía, ese espacio vacío, ahí se inserta la fundación definitiva de Colima. Hay vestigios, ahorita lo mencionabas, en todo Colima. Están estas pirámides en distintos puntos. Hablamos de Coquimatlán, hablamos aquí de Villa de Álvarez y aquí que estamos en San Francisco. Estos vestigios que plasmaban, vemos que mencionabas algunas piedras aquí que muy características y otras que ya no están. Se las robaron lamentablemente. Aquí a mi izquierda había 2 petroglifos que son piedras labradas, que señalan la vertiente de los ríos, que señalan las rutas, que señalan incluso los fenómenos naturales, las inundaciones. Sin embargo, se las robaron. Ha sido víctima del saqueo también estas ruinas y lamentablemente pues las tenemos en el descuido. ¿Qué más? ¿Qué otras evidencias hay? Bueno, si nos venimos ya a la época actual, los edificios de Colima no han sobrevivido en gran medida y de pronto la gente se confunde con eso, porque cuando le decimos, bueno, Colima es la 8ª fundación hispánica y enlistamos las 8 fundaciones, incluyendo a Colima, y no aparece Guanajuato, ni aparece Querétaro, ni aparece Morelia, ni aparece Oaxaca, ni está Guadalajara, ni está Monterrey, y la gente dice, ¿cómo que Colima es más antigua que todas esas? Pues sí, es más antigua que todas esas, nada más por darles el caso de Guadalajara, es 15 años después de la fundación de Colima. Entonces esto nos hace pues evidente la condición en la que Colima se establece temporalmente y que a la vez pues nos debe hacer sentir orgullosos. ¿Por qué el atraso? ¿Por qué el aislamiento de Colima? Por las circunstancias que comentaba hace un momento, fenómenos naturales, falta de riquezas y la salida de la gente, de los primeros fundadores, que no se encontraron incluso ni con el clima que hubieran querido.
¿Qué hay que conmemorar, qué hay que festejar a 500 años de esta fundación? Yo creo que no celebrar, no festejar. Conmemorar como sinónimo de recordar. ¿Recordar para qué? Porque si somos justos y nos vemos frente al espejo, nos vamos a encontrar con la confluencia de 4 razas predominantes que por diferentes circunstancias y en diferentes contextos coincidieron en este lugar. ¿Cuáles fueron? Bueno, los europeos de Castilla, junto con algunos portugueses, por supuesto, los originales de esta tierra. Ahí fue la primera mezcla, la primera cruza que se da. Después traemos a los negros de África, del África meridional, que fueron traídos a la fuerza para ser esclavizados aquí. Y que también tuvieron que proveer parte de sí, y aquí hablo de la cultura, de la gastronomía, de sus formas de expresión, a esta condición territorial. Y posteriormente, en estas audacias del siglo XVI y siglo XVII por parte de los españoles, ya españoles, nos encontramos con que también llegan los filipinos. Y hay un intercambio comercial, hay un intercambio cultural y por supuesto el intercambio de sangre, la raza. Nosotros, cada uno de nosotros, somos descendientes de todos ellos. Y decía que hay que vernos al espejo. Y seguramente que nos vamos a encontrar en lo lampiño, lo filipino, en la complexión, lo africano, en algunos rasgos, lo africano, en el tipo de pelo, lo europeo, en la estatura, pues no sé, entre filipino y europeo, y por ahí vamos a andar. ¿Dónde quedó la sangre de todos ellos? En nosotros. Aquí la tenemos, late en nuestro corazón. Y es como debemos vernos a futuro, como esa gran mezcla que se dio y de la cual nosotros somos esa gran herencia, somos ese legado que se ha forjado a lo largo de 500 años. Como sucede personalmente y socialmente, no somos puros a estas alturas y pues estamos donde estamos y somos lo que somos por toda esta historia que traemos. Definitivamente, y es una historia que nos corre por las venas, que nos pulsa en el corazón, y es una historia que debemos vindicar sin ver quiénes fueron malos, quiénes fueron buenos. Eso ya pasó, eso no lo vamos a poder cambiar, y también hay que tratar de ver el contexto, la circunstancia. No había otras formas, aún hoy no hay otras formas. Si lo comparamos hace 500 años con los índices de violencia, palidecen con la violencia que lamentablemente estamos viviendo hoy. Entonces, juzgar desde esta perspectiva, pues no es sano. Más bien hay que asumir lo que somos y tratar de sacar de nosotros lo mejor que tenemos. Y es importante no olvidar. No olvidar, por eso conmemorar, por eso rememorar. Más que festejar, más que festinar, pues que no se nos olvide. Que no se nos olvide que de eso venimos y que esto somos. Pues una muy interesante charla con el historiador Noé Guerra y pues que no nos dejes, por ahí hemos tenido algunos encuentros y hay mucho que platicar de Colima. Definitivamente, y bueno, si no conocen la edificación más antigua, hispánica, que prevalece en Colima, vengan a conocerla antes de que se caiga. Nada más les doy un dato adicional. La cara de la parroquia original o de la capilla del monasterio daba hacia el poniente. Acá encontramos que era el atrio o era la parte trasera, continuación del atrio, y era un camposanto. Acá se sepultaban los cuerpos de quienes estaban al corriente en sus limosnas y otras prebendas que de pronto perseguía la Iglesia Católica. Hace unos años encontraron aquí restos humanos de gente que fue sepultada pues hace 300 años, todavía se encontraron por aquí y si le rascamos encontramos más. El llamado a las autoridades a preservar y a la sociedad, ¿qué tanto pues tenemos que permanecer en el pasado o avanzar con estas edificaciones? Yo creo que de entrada cuidarlas porque lamentablemente no lo ven. Pero esto en otros lugares es oro molido, ¿eh? Simplemente tuve la oportunidad de estar en San Antonio, visité el Álamo
Hay interminables filas de gente que paga $15 para hacer un recorrido de media hora. Si quiere, si no, se puede estar adentro 2 horas y paga una cuota de $30 más o menos. Hay que traducir esto a esto que es real. Aquello es pura escenografía. Sin embargo, esto real lo tenemos aquí, lo estamos descuidando y se nos va a desmoronar. Con otro sismo, ojalá no se quiera, pero se puede derrumbar todo esto. ¿Por qué? Porque la construcción es primitiva, es básica, es de hace 500 años prácticamente. Pues muchas gracias a nuestro auditorio por habernos seguido en esta charla tan amena y tan rica. Y pues no sé, algo más que quieras comentar. Pues nada más, por un lado cuidar lo que tenemos, y esto nos corresponde a todos. Si bien la autoridad tiene con qué y tiene la obligación, creo que los ciudadanos, la sociedad civil también. Es muy lamentable, digo, ayer se lavó, pero esto es un baño público, lamentablemente. Entonces, qué tristeza que no cuidemos lo que tenemos, pero esto es gracias a la ignorancia, gracias al desdén y a la poca importancia que le damos a la riqueza que tenemos. Y por otro lado, insistir en que nos debemos de ver como somos. Ya olvidémonos de cuestiones que pasaron hace muchos años y que no vamos a cambiar. Hay que ser lo que somos y agradecer lo que tenemos y lo que somos, como raza, como cultura. Y bueno, simplemente en Colima no hubiera palmeras si no hubieran venido los filipinos. No probaríamos la tuba si no hubieran venido los filipinos. No tendríamos el lenguaje que tenemos si los árabes no hubieran invadido España y los castellanos no hubieran venido para acá. Guadalajara es una palabra árabe, Jara es una palabra árabe, ojalá es una palabra árabe. Y todo esto pues lo tenemos nosotros, es la gran riqueza que debemos cuidar. Pues muchas gracias y muchas gracias a nuestro auditorio. Gracias, Norma. Gracias, F Medios.